Hoy, en el anecdotario bohemio, dos voces, dos locutores. López Córdoba Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy López Córdoba Rubén, comunicador de toda mi vida dedicado a la radio. Y Marcos Davison. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al primer programa de entretenimiento de la televisión. El pasado 14 de septiembre se celebró aquí en México el Día del Locutor. Pero desgraciadamente, para el gremio de los locutores, no fue un buen día. No fue una buena temporada, pues ese gremio, los locutores, perdieron a dos importantes voces con gran trayectoria dentro de la radio, dentro del medio. Y de ellos hoy vamos a platicar brevemente. Uno de ellos murió el 13 de agosto de este año 2024. Su nombre, López Córdoba Rubén. Fueron la 1 de la mañana, 24 minutos, la 1:24 ya. Fórmula de la noche, el momento de la reflexión. Estoy compartiendo esto que me mandan aquí a mi correo electrónico de Fórmula. El otro locutor que murió el 18 de septiembre de este año 2024 se llamaba James Marcos Davison Villagómez, mejor conocido como Marcos Davison. La hora del gane. Con la señora Vivi Casado. Marcos Davison. Estas dos voces, estos dos locutores, tuvieron una impresionante carrera dentro de la radio. El primero de ellos que les voy a platicar se llamó, como bien les dije, Rubén López Córdoba, mejor conocido como López Córdoba Rubén. Él había nacido en Fortín de las Flores, allá en Veracruz. Fue una de las grandes e importantes voces. Estuvo en todos los grupos radiofónicos. Estuvo en Televisa, estuvo en Grupo Fórmula, estuvo en ABC Radio, en Grupo Radio Centro, en Grupo Asir, estuvo en el Núcleo Radio 1000, en fin, fue voz del Canal 2 de televisión, del Canal 4. Quiero presentarles unos breves fragmentos de una entrevista que le hizo Janet Arceo a Rubén. Escuchemos la voz de López Córdoba Rubén platicando su historia dentro de la radio. Fíjate, yo comencé siendo un chamaco de 14, 15 años. Tuve la suerte de que a 2 cuadras y media de tu casa, la casa de ustedes, pusieran la estación de radio XCKG Canal 82, y era yo estudiante de secundaria. Y siempre tratando de ser diferente a los demás, quise ser, y lo logré, presidente de la sociedad de alumnos. Y había hecho unos volantes que me patrocinó una refresquera, muy de moda actualmente, y una cervecería. Hice mis volantes, pero dije, no, pues está la emisora de radio, pues voy a la emisora de radio. Claro. Y llegué y estaba sentado un locutor. Había una pequeña cabina de 3 metros, 3 por 2 aproximadamente, y estaba un micrófono 44 RCA, una consola, 2 tornamesas, una a la derecha y otra a la izquierda, un disquero de 45, discos de 45, sí. Y otro para unos cuantos anuncios que mandaban de México grabados. Y vi un locutor que leía con una carpeta todos los anuncios y se anunciaba de todo, desde un salón de belleza, una ferretería, una agencia funeraria, de todo, zapaterías. Pues ya me entrevistaron, dije de qué se trataba, qué quería yo ser, a qué era el motivo de mi visita, cuál era, que la gente me conociera. Como dice Genaro, era una estación que se oía a 50 kilómetros de la redonda, no más. Entonces salí, y te lo juro por mis padres que están en el cielo, que dije, esto es lo que quiero ser. Salí convencido, dije, esto es lo que quiero ser en la vida. Yo quiero ser como el señor que está sentado ahí, trascender, que me escuche la gente. Sí, es muy importante la trayectoria de Rubén. A Rubén tuve la oportunidad de conocerlo en la W, allá en aquellos años 80, hace muchos años ya. Y también tuve la oportunidad de haber sido su productor. Pero como él transmitía en las madrugadas, a mí se me dificultaba. Era una buena oportunidad de trabajo, por la experiencia de trabajar con alguien tan importante como Rubén, y también por la cuestión económica,
Pero había otros motivos que no me permitieron a mí poder trabajar con él. Me ofrecieron el ser su productor, pero no decidí declinar y no aceptar esa oferta, aunque sí era importante el haber trabajado con él, pero en ese momento se me dificultó mucho. No me arrepiento de no haberlo hecho, pero sí hubiera sido una buena experiencia. Sigamos escuchando la voz de Rubén López Córdoba. Era yo la voz chilloncita, delgadita, la verdad. Claro. Y si les platico todo lo que hice gárgaras con clara de huevo. No, formidable. Come pipa. Para que te engrosara. Para que tuviera la voz. Porque en aquel entonces la radio era de voces muy graves. Claro. Tan graves que tenía que llegar la ambulancia luego. Ay, buen chiste. Para sábado en la mañana. Para sábado en la mañana está bien, ¿no? Y eran los locutores pausados, ¿te acuerdas de XCW? La voz de la engoladas. Y había en Fortín, la estación La XCKG, en Córdoba había 2 emisoras, la XCDZ y XCAG, en Orizaba XCTQ y XCWP. Pero ponen la estación la XCKG y la XCBC juveniles, siguiendo una copia a las emisoras de México XCDF, que era del Distrito Federal, de don Rogelio Azcárraga, XCJP Radio Variedades y XCOY Radio 1000. Llegaban en las noches las señales. Rubén López Córdoba, o López Córdoba Rubén, era de esos grandes locutores que dominaban todas las intenciones de la voz, que dominaban todos los estilos dentro de lo que es la radio, ya sea tropical, rock, pop, en inglés. Él manejaba todos los estilos, pero no les quito tanto su tiempo. Sigamos escuchando a López Córdoba Rubén. Y eran unas copias, esas emisoras, de lo que pasaba en México. Y este chamaco, en aquel entonces, un chamaco. Bueno, estaba yo en esas emisoras de radio y llega la de Fortín y comienzo a escuchar a los locutores de México y yo trataba de imitar a los locutores de México. ¿Querías hacer? No, los juveniles. Ah, los chavos. Sí, los chavos, que era en aquel entonces Moncada Kraus, que estaba en... Marco Aurelio Moncada. Claro. Sí. Que también trabajaba en Canal 13. Sí, en Canal 13. Estaba Roberto Anaya, el que llegaba rebotando de felicidad. Sí. Y los compañeros de aquel entonces, de la radio juvenil, Germán Carvajal, en paz descanse. Claro. José Luis Moreno, que ya estaba en aquel entonces, Agustín Romo Ortega. Y yo los oía. Radio 1000. Y lo que decían en la noche, trataba yo de imitarlos en el día en la estación de radio. Yo comencé siendo el cucú de la radio, daba yo la hora. Sí, yo comencé dando la hora en la XCKG Canal 82. Ese era tu trabajo. Esa era mi chamba, y buscar los discos de las peticiones que le pedían al locutor. Oye, tal canción, iba yo y la buscaba. Aquí está tu canción. Ya muchas veces he platicado que dentro de mi gusto y mi pasión por la radio, pues yo escuchaba a muchos locutores y escuchaba muchas estaciones de radio, siendo yo muy pequeño, muy niño. Y una de las voces que yo recuerdo siendo pues un jovencillo es la de López Córdoba Rubén. En varias de las estaciones donde él trabajó, yo me encantaba escuchar Radio Variedades. Él estuvo ahí también en Radio Variedades, en Radio Capital, que también yo escuchaba mucho Radio Capital. En fin, trabajó en La Pantera, en muchísimas estaciones de radio. Pero creo que es más importante el que sigamos escuchando de viva voz su historia, sus palabras. Este es López Córdoba Rubén. Quizás fue la facilidad que nos dio el ser locutor operador. Nos pagaban $7.50 la hora, en que teníamos que estar anunciando, y el Canal 82 presentando el programa Lo que usted pide. Aquí está un disco de la marca CBS, por decir, o de Orfeón en este caso, y vamos a poner a los locos del ritmo, y estaba uno cambiando la aguja para poner el disco. ¿Qué? La improvisada es cuando estabas cambiando la aguja, pues claro. ¿Con qué llenabas? ¿Con qué llenabas? Tenías que estar cambiando la aguja. Y hablando. Y hablando. Además, si echabas a perder la aguja, te la descontaban. Por supuesto. Me lanzo y lo marco yo, ¿no? Volviendo a lo de Fortín, por ejemplo. Fíjate, allá hacíamos lo de locutor, operador, vendíamos publicidad y hacíamos la primera... Todo hacíamos. Vendedor, locutor. Pues es que dábamos $7.50. Mira cómo... Creo que este anecdotario bohemio se lo vamos a dedicar completo a López Córdoba Rubén. Y ya la próxima semana les presentaré el anecdotario bohemio dedicado a Marcos Davison. En fin, los recuerdos de López Córdoba Rubén
son muchos, son muy amplios, su trayectoria es enorme, fue mucho lo que hizo en radio. Él tuvo la desgracia de perder a su esposa y es una pérdida de la cual no se recuperó. En sus redes sociales no había día y no había mes después de la muerte de su esposa en el cual no la recordara, lamentara su pérdida. Es una pérdida de la cual él ya no se repuso. Era muy triste y compartíamos su sufrimiento, su pena, cada vez que él compartía una publicación en sus redes sociales, extrañando a su esposa. Pero quedémonos escuchando un poco más de la historia en la radio de López Córdoba, Rubén. Pero yo tengo una curiosidad Sí. que va de acuerdo con esta época. Te conocemos, te oímos, te admiramos como López Córdoba. Sí. López Córdoba. ¿Cuándo le quitas el Rubén o por qué? López Córdoba, Rubén. Lo que pasa que, decía yo comienzo como locutor siendo estudiante de secundaria y en la escuela éramos López Córdoba, Rubén. Arcio Maldonado. A la larga escuela, sí. comenzó en la radio a decir López Córdoba, Rubén, López Córdoba, Rubén. Esto en provincia, en 3 emisoras que trabajé de provincia. Por cierto, un saludo para José Luis Renón, locutor, que fue el primero que me dejó anunciar. Sergio Guardero San Miguel, que fue mi padrino ya oficialmente, que me presentó en la radio. Y comencé un día, fíjate, oficialmente ya, un día con un número no tan bueno, el 666, 6 de junio, 6 de la tarde. Fue de esta manera como quisimos recordar a López Córdoba, Rubén. En la mayoría de estaciones que yo escuchaba, siendo muy niño, siendo jovencillo, ahí estuvo López Córdoba, Rubén. Y como bien les comenté, tuve la oportunidad de haber trabajado con él, pero no pude aceptar esa oferta. Hoy me quedo con el recuerdo de ese gran locutor que fue López Córdoba, Rubén. Comienzo allá en Fortín, me voy a Córdoba, pasan los años y llego de la forma más curiosa a México. ¿Cómo llegas? Dirá la gente. Todo locutor de provincia soñaba con ser locutor en México, después de ya imitar a los locutores de aquí de la capital. Se descompone una reproductora, una grabadora. Yo pasaba una radionovela también allá en provincia, en XBC Radio Cordobesa. Vengo a que la arreglen. Llego tarde a la oficina donde le iban a arreglar. Llegué a las instalaciones de Radio ABC, donde estaba don Carlos Ferraris Matos, al cual le mando un saludo muy afectuoso, y a su hijo también. Y le digo, señor, fíjese que se descompuso la grabadora. ¿Qué haces acá? Pues vengo a que la arreglen. Digo, ya no habrá por ahí, de metiche como siempre, no habrá por ahí alguna que me facilite de Radio ABC para llevarla, para que me la presten mientras arreglan y pase la radionovela. Sí, cómo no, vamos al estudio. Para esto, en el lapso en que estaba esperando a don Carlos, me puse a grabar identificaciones de la XBC Radio Cordobesa. Entonces grabo una bobinita para mi estación de radio de Córdoba, y resulta lo siguiente, Genaro y Janet, que llego con don Carlos a pedir la grabadora, le dice al operador, a ver, préstame la grabadora, se la muestra y dice, hay una cinta, y dice el operador, pásame la cinta, güero. La oye la cinta y dice don Carlos Ferraris, oye, ¿quién es este? Le digo, soy yo, señor. ¿Te gustaría trabajar en México? En cuanto haya una plaza, te llamo.